Buenos días para todos. Como vimos en la anterior sesión de clase, se construye el modelo equivalente para el circuito AC. ¿Sí? Entonces, en esto pues, se debe tener en cuenta que cada una de las variables del circuito eh, pueden estar representadas por o estar compuestas por un promedio y por una señal variante en el tiempo, por un ripple. Entonces, acá hablábamos que ya no se iba a aplicar la aproximación de bajo ripple, sino se iba a tener en cuenta para poder desarrollar el circuito. A partir de eso, realizamos el análisis por estados, ¿sí? El estado número uno, y se encontraba cada una de sus variables, y en el estado número 2 hacíamos exactamente lo mismo. Después hacíamos el balance, y para ese balance, entonces, llegábamos a que cuando ya aplicábamos, eh, digamos que la resultante de cada señal, ¿sí? Reemplazando por su, valor promedio y ripple, pues teníamos unas diferentes componentes, ¿sí? Entonces ese voltaje en la inductancia, que está compuesto por un voltaje promedio más un voltaje eh, más un ripple de ese voltaje, ¿cierto? Era igual a esta expresión, que estaba compuesta por valores de C, que es la multiplicación de valores de C entre sí, valores de primer orden, que es la multiplicación de un valor de C con un valor ripple, y componentes de segundo orden, que es la multiplicación de valores ripple entre sí. Eh, Hacíamos una linealización de esta ecuación, ¿sí? Porque este segundo término, que es el no lineal, no lo íbamos a tener en cuenta, y igualábamos cada término con respecto a cada tipo de término con respecto al voltaje en la inductancia promedio o ripple. Entonces tenemos que el voltaje promedio en la inductancia es igual a los componentes de C que teníamos de esta ecuación, que son las azules que nosotros observamos. Y el ripple en el voltaje en la inductancia es igual a las componentes rojas que habíamos señalado anteriormente. Y así teníamos dos ecuaciones, una en DC y otra en AC o primer orden. Para ese primer orden, ¿sí? Entonces llegábamos a la conclusión de el voltaje en la inductancia, que era el voltaje en la inductancia, o sea, BL gorro, es igual a L de IL gorro de T. ¿Sí? Todo con respecto a las componentes ripple o primer orden, por decirlo así. Después de hacer ese balance, obviamente como lo hicimos para la inductancia, también tenemos que hacerlo para el condensador. Y a partir de eso, entonces encontramos una componente en DC, ¿sí? Una componente en DC para la corriente en el condensador, o a partir de ese análisis de la corriente en el condensador, y otro en AC o primer orden. Después de eso, entonces, eh, sabemos que debemos eh, construir ese circuito equivalente, o sea, llegar a un circuito que me represente los dos estados. Y para eso utilizábamos las dos ecuaciones, tanto el voltaje en la inductancia como la corriente en el condensador. Y ese circuito equivalente iba a ser para pequeña señal, ¿sí? O sea, recordemos, estas variables eh, ripple se pueden llamar de diferentes formas. Variable de pequeña señal, componente AC, componente primer orden, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la construcción de ese circuito de pequeña señal. Cuando se hace la construcción del circuito equivalente de promedio, se llama de gran señal, ¿sí? Eso lo menciona el libro de Erickson. Entonces vamos a hacer la construcción del circuito de pequeña señal. Hacemos un circuito, ¿sí? Que represente el voltaje en la inductancia, y hacemos un circuito o representamos un circuito que, eh, que dé o que cumpla con esa corriente en el condensador de pequeña señal. Y llegamos a que
utilizando el transformador de C, podemos hacer un único circuito que cumpla con esas dos ecuaciones. Y acá lo teníamos. Eso hasta ahí se había llegado en la clase anterior. Ahora, a partir de eso, entonces nosotros podemos llevar este circuito a Laplace para representarlo en términos de impedancias. Algo muy importante que es de recalcar y es que en el circuito de pequeña señal sí tenemos las inductancias, porque ahí existe un voltaje en la inductancia y existe una corriente en el condensador, ¿sí? No es eh, igual a cero como en el circuito de gran señal o en el circuito DC. Acá sí tenemos componentes almacenadores de energía. Esto lo llevamos a Laplace y tenemos esta misma representación. Entonces ese circuito lo tenemos representado acá. Ahora, como nosotros queremos tener una relación de la salida con respecto a nuestra variable de control, ¿cuál es la variable que podemos controlar? El ciclo útil, el ciclo útil. ¿Sí? De resto, si ustedes se dan cuenta, son valores conocidos. Promedio de BO, promedio de IL, C, RO y L son valores conocidos. Acá las variantes en el tiempo, por llamarlo así, es BO y D gorro. Entonces yo quiero encontrar una relación de BO con D gorro. Entonces lo que hago es llevar todo mi circuito al secundario el transformador, ¿sí? Porque acá es donde yo tengo BO. Si quisiera encontrar la corriente sobre la inductancia, pues tendría que llevar todo hacia el primario. Eso es muy importante, ¿sí? Ahora, ya tenemos representado este circuito, ¿sí? Este es cuando pasamos todo al secundario, tenemos este circuito equivalente. Entonces, ¿qué deseo hacer? Yo necesito encontrar, vamos a mirar la convención que utilizamos, ¿sí? Entonces necesito encontrar, primero que todo, la corriente a la salida, ¿sí? Y o gorro, porque estamos hablando todo en términos eh, ¿de qué? De pequeña señal. Acá tenemos A y C gorro, ¿sí? Ese es muy importante. ¿Listo? Eh, en este circuito acá, ¿sí? Acá, ¿a quién teníamos? Teníamos a IL gorro, ¿sí? Cuando ya pasa a través del transformador, entonces acá tenemos a IL gorro por 1 menos D, ¿sí? Ya conocemos esa corriente ahí. ¿Listo? Listo, entonces para poder solucionar ese circuito, por lo que tenemos la fuente de corriente ahí, eh, lo primero que vamos a hacer es hacer el paralelo de estas dos, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá va a existir una corriente que vamos a llamar I2 gorro, ¿sí? Que va a entrar a ese nodo de ahí. Y entonces, al hacer el paralelo, pues tenemos que el resultado de estas dos impedancias en paralelo es RO sobre SCRO más 1. Y tenemos este circuito equivalente. ¿Listo? En el que tenemos acá a IL gorro, ¿sí? Por 1 menos D. Y acá a la corriente que acabamos de definir. A y 2 gorro. ¿Sí? Entonces, para solucionar ese circuito, eh, pues tenemos que encontrar cuál es el voltaje que hay a la salida. ¿Sí? Más menos de gorro. ¿Listo? Entonces vamos a hacer mallas.
¿sí? Entonces, la malla 1 vamos a tener a esta corriente de esta malla, ¿sí? Que la vamos a simplificar, no la vamos a llamar IL gorro 1 menos D, sino la vamos a llamar simplemente como I1 gorro, ¿sí? Para simplificar las operaciones. Entonces, tenemos que, al hacer la malla, tenemos que I1 gorro por SL sobre 1 menos D. Como tenemos una fuente de corriente, ¿sí? En medio de dos mallas tenemos una supermalla, ¿sí? No se puede llevar a la periferia, se debe quedar ahí. Eh, entonces continuamos con la otra parte del circuito. Más IL I2 gorro por la impedancia menos BO de gorro sobre 1 menos D. Esto igual a 0. Y la función o la relación de la supermalla es que I1 gorro menos I2 gorro es igual a IL por D gorro. Esa es la de la supermalla. Y pues simplemente podemos reemplazar. Como me interesa conocer I2 porque es la corriente que va sobre esta, pues voy a reemplazar los términos con respecto a I1 para que me queden en función de IL gorro, IL por D gorro y I2 gorro. Entonces, reemplazando en M1, pues tenemos que IL de gorro por SL sobre 1 menos D al cuadrado más I2 gorro por SL sobre 1 menos D al cuadrado más I2 gorro por RO sobre SCRO más 1 igual, voy a pasar este de una vez al otro lado, igual a DO de gorro sobre 1 menos D. Y voy a encontrar a I2. I2 gorro es factor de quién. Entonces tengo que es factor de SL sobre 1 menos D al cuadrado más RO sobre SCRO más 1 igual a BO de gorro sobre 1 menos D y este término que estaba sumando pasa al otro lado a restar y L de gorro por SL sobre 1 menos D al cuadrado. Y tenemos que I2 gorro es igual a vamos a operar de una vez ese y nos queda S cuadrado LCRO más SL más RO por 1 menos D al cuadrado sobre 1 menos D cuadrado por SCRO más 1 igual a, tenemos factor común,
antes de sacar factor común, voy a reemplazar lo que equivale IL promedio. IL promedio es BO sobre RO por 1 menos D. Esto por de gorro por SL sobre 1 menos D. Y tenemos que podemos simplificar o factorizar algunos términos. Tenemos que podemos factorizar BO, ¿sí? BO de gorro, y también podemos factorizar un 1 menos D al cuadrado, perdón, factorizar por. Entonces el primer término sería 1 menos D, ¿sí? Ya que factorizamos el 1 sobre 1 menos D al cuadrado, menos SL sobre RO 1 menos D, ¿sí? Tenemos esa factorización. Entonces, ¿qué podemos cancelar? Podemos cancelar este 1 menos D al cuadrado con este 1 menos D al cuadrado. Y ya. ¿Listo? Y tenemos que I2 gorro es igual a BO por D gorro por, acá tenemos que tener cuidado, y hacemos entonces RO 1 menos D al cuadrado menos SL sobre RO por 1 menos D, ya operando el numerador. Y el denominador nos quedaría de esa forma. Entonces vamos a colocar esto de una buena forma. Listo. Y tendríamos que mirar que se puede simplificar, ¿sí? Y a ver. No, lo único que podríamos hacer es digamos que reducir este ese trinomio cuadrado a em, a una constante 1 y ya. Entonces tendríamos que bueno, podemos tener esto así: RO por 1 menos D al cuadrado menos SL, esto por SC RO más 1 sobre RO por 1 menos D al cuadrado. No tiene cuadrado, por S cuadrado LCRO más SL más RO 1 menos D al cuadrado. Y tendríamos que I2 gorro
es igual a BO por D gorro por, ahora sí aplicamos para dejar este término como 1, ¿sí? Entonces, para eliminar ese LCRO y dejar solo S cuadrado, tenemos que dividir todo, tanto arriba y abajo, en LCRO. Y tenemos menos SL, perdón, menos S por 1 sobre S sobre C RO, ROC, más 1 menos D al cuadrado sobre LC por SCRO más 1. Y acá tenemos a RO 1 menos D por S cuadrado más C sobre ROC más RO, perdón, más 1 menos D al cuadrado sobre LC. Y ese sería I2 gorro. Ahora, si volvemos a nuestro circuito original, y sabemos que I2 gorro, ¿cierto? Es la que entra al nodo y yo necesito IO, entonces podemos hacer un divisor de corriente en el que IO es igual a la corriente que entra al nodo, o sea, I2 gorro por la resistencia, bueno, por la impedancia contraria, 1 sobre, ¿sí? Sobre la suma de las dos impedancias. Y eso tenemos que es igual a I2 gorro sobre SC sobre RO, bueno, CSCRO más 1 sobre SC. Y podemos cancelar. Y tenemos que I2 gorro sobre SCRO más 1 es la corriente a la salida, ¿sí? Es la corriente a la salida. Por lo tanto, el voltaje a la salida es igual a IO por RO, o sea, I2 gorro sobre SCRO más 1 por RO. Entonces, el voltaje a la salida es igual a I2, que es esta corriente,
I2 por, bueno, I2 sobre, o sea, multiplicarla por 1 sobre SC RO más 1 y 2 sobre esto por RO. Entonces tenemos que esta expresión se cancela con esta, este RO se va con este RO. Y simplificando esta expresión, tenemos que el voltaje de la salida es VO de gorro sobre 1 menos D por menos S por 1 sobre ROC más 1 menos D al cuadrado sobre LC sobre S cuadrado más S sobre ROC más 1 menos D al cuadrado sobre LC. Para encontrar la función de transferencia, ¿cierto? BO, la salida sobre la variable de control, entonces tenemos que BO gorro sobre de gorro es igual a BO sobre 1 menos D por menos 1 sobre RO C por S más 1 menos D al cuadrado sobre S cuadrado más S por 1 sobre ROC más 1 menos D al cuadrado sobre LC. Y esa es nuestra función de transferencia, ¿sí? Esa función de transferencia es la que nos va a indicar la dinámica del circuito, ¿sí? Entonces, para eso vamos a utilizar MATLAB y vamos a definir digamos que a comprobar el funcionamiento de un circuito boost. Entonces, tenemos, ¿sí? Esto acá que quedó todo hacia abajo, pero bueno. Vamos a tener un circuito boost, ¿sí? Que va a tener un voltaje de entrada de 24 voltios, un voltaje a la salida de 48, ¿sí? Partiendo de la relación de este circuito boost, pues el voltaje a la salida es igual a BI sobre 1 menos D. Por lo tanto, el ciclo útil es igual a BI menos BO sobre menos BO. Y eso nos da que nuestro ciclo útil deberá ser igual a 24 menos 48 sobre 48, y esto es igual a, perdón, menos 48, y esto es igual a
0.5. ¿Listo? El ripple, ¿sí? El porcentaje de delta y L va a ser igual al 20% y el porcentaje de ripple de IL y el porcentaje de ripple de BC va a ser el 5%. Y vamos a resolver este circuito. Entonces, lo primero partimos del análisis de ese circuito eh, en DC, todo en DC. Entonces tenemos a partir de MATLAB vamos a hacer la solución, ¿sí? Tenemos nuestro voltaje de entrada, tenemos nuestro ciclo útil, la frecuencia de conmutación. Tenemos entonces frecuencia de 100K y volvemos acá. También tenemos una resistencia de 2 ohmios, ¿sí? Entonces la corriente de salida será 48 sobre 2, o sea 24 amperios, ¿sí? Para una potencia de salida del circuito de 24 amperios por 48 voltios. Tenemos que es vamos a utilizar la calculadora. 24 por 48, 1152 vatios. O sea, 1,152 kilovatios. Listo, ese es nuestro ejercicio. Para eso, entonces, también podemos calcular, ¿sí? La corriente de entrada, ¿sí? Dado caso, y calcular el ripple, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular en amperios cuál es el ripple que, que deseamos. Entonces, ese ripple en la inductancia es 0.2 veces la corriente en la inductancia. Nosotros sabemos que para ese circuito, ¿sí? Este circuito, pues la corriente en la inductancia es la misma corriente de entrada, ¿sí? Entonces tenemos nuestro circuito boost y tenemos que una de las primeras definiciones es que la corriente de entrada es igual a o sea, la corriente promedio de entrada es igual a la corriente IL, ¿sí? Entonces, yo necesito definir, ¿sí? ¿Cuál es ese ripple de IL? Entonces, bajo la definición que les acabo de dar, pues es el 0.2 veces de la corriente IL. O sea que también es igual a 0.2 por la corriente de entrada. ¿Cuál es la corriente de entrada? La corriente de entrada es igual a la potencia de entrada sobre el voltaje de entrada. ¿Cuál es la potencia de entrada? Como no tenemos pérdidas, es la misma potencia a la salida. Por lo tanto, la corriente de entrada será igual a la potencia de salida sobre el voltaje de entrada. La potencia de la salida es 1152 vatios, que lo acabamos de hallar, sobre 24. Entonces la corriente de entrada será 48. Listo.
Bajo esa definición, entonces ya tenemos que una de las primeras soluciones es que el ripple de IL, o sea, 2 veces delta IL, seguimos la definición del libro de Erickson, es igual a 0.2 por 48 amperios, o sea, 9.6 amperios es el ripple, de la diferencia entre el máximo y el mínimo. Ahora, el ripple, el porcentaje, bueno, perdón, el ripple en el voltaje del condensador, ¿cierto? Es igual a 2 veces delta Vc, y esto es igual a 0.2 veces el voltaje del condensador, pero el voltaje del condensador, mire que está en paralelo a la salida, por lo tanto, tenemos que el voltaje de la salida es 48 voltios, ¿sí? Pero el ripple es 0.5. Habíamos definido es un 5% de ripple en el voltaje en el condensador. O sea, 48 por 0,05. O sea, 2.4 voltios es el ripple en el voltaje en el condensador. ¿Listo? Volvemos a MATLAB. Ya tenemos el ripple, ¿sí? El ripple de la corriente en la inductancia y el ripple del voltaje en el condensador. Los deltas, si queremos encontrarlos, igual es sencillo. Y aplicamos digamos que la forma de encontrar ese ripple en la inductancia. Lo voy a repasar para que ustedes puedan tenerlo en cuenta. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es dibujarlo, ¿sí? Entonces voy a dibujar la corriente, ¿sí? La corriente en la inductancia. Esa corriente en la inductancia, entonces tiene un valor para el primer estado que va de 0 hasta D por TS y otro hasta TS. ¿Cuáles son? Acá lo podemos ver. Nosotros lo podemos ver en términos del DC. En el primer estado tiene una pendiente, ¿sí? Tiene una pendiente de BI menos BO sobre 1 menos B. Esa es la corriente en la inductancia. Y este ripple es BO menos, perdón, BI menos BO por 1 menos D sobre L. Y este otro ripple es, que sale el segundo estado, es, no, discúlpenme. Este es el ripple, o sea, este es lo que vale el voltaje en la inductancia en el primer estado y esto es lo que vale en el segundo estado. Entonces ya tenemos las pendientes. Discúlpenme, tenemos las pendientes. Entonces esta es la pendiente pero para el segundo estado. Y la pendiente para el primer estado es simplemente BI sobre L. Listo, entonces para encontrar ese ripple, que es la diferencia, ¿sí? Perdón. Este ripple
se llama Ripple, y este es delta y L. Entonces, ese Ripple o ese 2 veces delta y L, ¿a qué va a ser igual? Entonces, la pendiente por el valor en el que finaliza esa función lineal d por ts la pendiente, y entonces tenemos que ese ripple, o perdón, ese valor de la inductancia va a ser igual a BI por d por ts sobre el ripple, ¿sí? O también BI por d sobre 12 veces delta y L por Fs. Y eso es lo que tenemos acá. Y para el condensador, como encontramos el ripple, necesitamos cada una de esas ecuaciones de cada uno de sus estados en la corriente en el condensador. Listo. Tenemos acá BC. ¿Cómo va a ser ese BC? Tenemos acá a D por TS, a TS, y tenemos entonces el primer estado y el segundo estado. Uno con una pendiente D, se lo sacamos de acá, de menos PO sobre RO, y el otro de IL menos BO sobre RO. Entonces, si es así, me quedó, si es menos BO sobre RO, entonces debemos dibujarlo así. Menos BO sobre RO y después IL menos BO sobre RO, o sea, una pendiente positiva. Y tenemos acá entonces esta pendiente que es menos BO sobre RO por, sobre C. Y esta otra pendiente que es positiva, que es IL menos BO sobre RO sobre C, y este también sobre C. Entonces encontramos, tenemos que en cuenta que menos, perdón, que menos 2 veces el ripple, porque estamos analizando en la pendiente negativa, es igual a la pendiente por el valor que tiene x, esa función lineal en d por ts, en ese punto, y ya, despejamos c, que es igual a bo por d por ts sobre el ripple por RO, o también BO por D sobre 2 veces delta BC RO por la frecuencia de conmutación. Y eso es lo que tenemos acá en MATLAB. Entonces, a partir de eso, pues nosotros vamos a encontrar nuestros valores de condensador y de inductancia. Entonces corremos y tenemos que nuestra inductancia es de 12.5 microhenrios y nuestro condensador es de 50 microfaradios. Entonces
inductancia de 12,5 microhenrios y condensador de 50 microfaradios. Importante, ¿no? Saber que el voltaje en el condensador es de 48 voltios y que la corriente en la inductancia va a ser de 48 amperios. ¿Listo? Eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando voy a comprar el condensador necesito saber a qué voltaje y cuando voy a hacer la inductancia necesito saber qué calibre del cable de la inductancia. Y acá tenemos el circuito. Entonces tenemos una inductancia de 12 microhenrios y un condensador de 50 microfaradios. Un voltaje de entrada de 24 voltios y una resistencia de salida de 2 ohmios que ya la hemos calculado acá. Si no estoy mal, sí, acá la teníamos. Y podemos entonces simular nuestro circuito y verificar los ripples. Vamos a quitar estas ecuaciones por acá. Y entonces vamos a verificar la corriente de entrada, que es la misma corriente en la inductancia. ¿Sí? Esa es la corriente de entrada. Y también el voltaje a la salida, que es el voltaje del condensador. Entonces, nosotros definimos anteriormente que el ripple en el voltaje en el condensador era de 2.4 voltios y el ripple en la corriente en la inductancia era de 9.6. Y entonces vamos a verificar el ripple en los elementos almacenadores. Entonces tenemos acá el promedio, ¿sí?, de la corriente en la inductancia, que es la azul, la forma de onda de la corriente en la inductancia, el voltaje a la salida y el promedio del voltaje a la salida. Entonces tenemos la corriente de entrada promedio, pues 48, el voltaje a la salida 48, que ya lo habíamos definido, y miremos entonces los ripples. Entonces tenemos el máximo y el mínimo. Entonces tenemos que el ripple del voltaje en el condensador es de 2.39 y el ripple en la corriente en la inductancia es de 9.58. Lo que habíamos calculado era 9.6 y 2.4, o sea, estamos bien. En ese punto ya hemos encontrado los valores de los elementos almacenadores y ahora lo que vamos a hacer es pues verificar el funcionamiento de de esa ecuación dinámica que encontramos del convertidor. Esta es la función de transferencia que encontramos, que es esta misma, ¿sí?, que es esta misma, y la vamos a observar. Entonces tenemos acá, esta es la función de transferencia. Entonces tenemos acá, vamos a correr esa sección y pues tenemos que esta es la función de transferencia para el convertidor boost con esa resistencia a la salida, con ese ciclo útil y con esos elementos almacenadores. También podemos graficar, o sea, obtener tanto el bode y como la respuesta escalón a un escalón, y lo tenemos acá. Y tenemos entonces acá la respuesta a un escalón,
¿sí? A un escalón y el diagrama de Bode. Ahora vamos a hacer una, digamos que la verificación de esa función de transferencia, si quedó bien. Entonces tenemos acá, bueno, esto ya lo vamos a cerrar. Tenemos acá nuestro convertidor boost, ¿cierto? De acá estamos sacando nuestra señal PWM, que es la comparación entre un triángulo de 100 kHz y una señal DC, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer acá es realizar cambios en el ciclo útil y observar cómo cambia el voltaje a la salida. Para eso es importante primero saber que este ciclo útil, este ciclo útil que está acá, se define, ¿cierto? Como un ciclo útil promedio más un ciclo útil de variaciones. ¿Listo? Entonces este que está entrando acá al MOSFET es el ciclo útil completo, ¿sí? Esta función de transferencia, que fue la que acabamos de encontrar, ¿qué ingresa? ¿Sí? Lo que ingresa es un ciclo útil de variaciones, o sea, el de gorro, el de gorro, porque esa fue la que encontramos. ¿Y la salida cuál es? Es B gorro, ¿sí? Por lo tanto, si yo acá que tengo, acá lo que yo tengo es BO completo, ¿cierto? O sea, lo que es BO promedio más BO gorro. Por lo tanto, para poder comparar, pues necesito tener BO completo. Para eso, entonces, ¿qué se hace? Pues yo tengo la salida BO gorro, necesito BO promedio, ¿sí? Y sumarlos. BO promedio, ya lo habíamos calculado y era 48. Entonces, al sumar estos dos, BO gorro y BO promedio, pues tenemos BO completo. Esa es la explicación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer variaciones, ¿cierto? Entonces, este ciclo útil, ¿cierto? Tenemos que hacer variaciones. Entonces, la primera variación o el primer punto es que D gorro, ¿cierto? Es igual a 0.5, ¿cierto? Si nosotros sabemos que D promedio es 0.5, pues entonces D gorro va a ser igual a D promedio más D gorro, y en ese estado pues la variación va a ser 0, ¿cierto? Para el segundo estado o la segunda variación que vamos a hacer es D completo igual a 0,55, ¿sí? O sea que si D promedio es igual a 0.5, D gorro es igual a 0,05. Y como en esta función de transferencia solamente ingresa D gorro, entonces vamos a hacer, debemos configurar ese con estos valores, el del primero y el del segundo. Por eso tenemos acá 0 y el siguiente paso es de 0.05, porque solamente está entrando las variaciones del ciclo útil. Listo. Ya teniendo eso en cuenta, entonces vamos a simular. Este D completo es BOFT y este de acá es BO, para poderlos comparar. Entonces, igual acá tendremos que simular de nuevo, ¿sí? Cuando estoy haciendo el paso, el escalón a los 50 milisegundos. Entonces, el tiempo de simulación deberá ir, y lo va a colocar hasta los 100 milisegundos. Y hacemos la simulación. Listo, entonces tenemos el comportamiento de BO. El rojo, ¿sí?
es el del circuito y el azul es el de la función de transferencia. Entonces vamos a hacer un zoom en este punto y vamos a mirar cómo se comporta. Entonces acá tenemos perdón, la respuesta a la función de transferencia y el rojo la función del circuito, la respuesta del circuito. Vemos que el comportamiento es el mismo. La roja tiene un ripple, ¿sí?, que es producto de esa componente de segundo orden que nosotros, digamos que eliminamos, ¿sí? Pero el comportamiento es el mismo, ¿sí? Miren que el comportamiento es el mismo. Si nosotros hacemos variaciones más grandes, ¿sí?, entonces, digamos de una variación de 0.1, acá ya va a ir a 0.6, entonces vamos a observar cómo se comporta el circuito. Miren que el comportamiento del circuito es el mismo, pero ya en términos de ganancia ya no representa la misma función. Y eso pasa es porque esa función de transferencia representa el cambio, ¿sí?, el cambio en, digamos, la dinámica del sistema, más no el punto de operación del sistema. Para eso está, digamos, nuestra ecuación o nuestro circuito equivalente en DC. Y eso era todo en esta explicación sobre la dinámica de los convertidores. Muchas gracias.